¿Cómo se escuchará esto ahí? ¿Sí? Ok, bueno. Bueno, bien, buenos días, amados. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por la vida que tenemos en Cristo Jesús. Gracias, Padre. En esta mañana te honramos, te bendecimos, exaltamos tu nombre. En este hermoso lugar, levantamos tu nombre, Señor. Levantamos tu nombre, Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores. Levantamos tu nombre e invocamos tu persona, Espíritu Santo. Tu persona, tu presencia, tu obra en medio de los tiempos. Así como de pronto empieza a soplar este viento, te ruego, Espíritu de Dios, que te muevas de los cuatro vientos a traer vida. La vida de Cristo, Señor, en este lugar. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, me da gracia que se acabó la batería de la ¿cómo se llama? De la bocina, porque yo no sentía que el mensaje era evangelístico. Yo creía, el sentir que traía en mi corazón es que era una reflexión para nosotros. Realmente hoy en día muchas veces la gente está tan entusiasmada en lo suyo que Dios tiene, creo yo, que momentos más específicos para alcanzar la gente. Entonces, teniendo en cuenta los destinatarios a través del Facebook y que realmente por temas técnicos los que nos escuchan básicamente somos cristianos, quiero reflexionar en uno de los motivos de oración precisamente que nos ponía el profeta Freddy, la necesidad del Espíritu Santo. Si quieren un momentito, vamos al libro de los Hechos, capítulo 17. Hechos 17, 16. Ahí estamos. Dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Yo creo que en todas las ciudades donde uno va, hoy en día, prácticamente todas las ciudades han sido entregadas a la idolatría, ¿verdad? Dice, así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Ruego que el Espíritu Santo nos dé en todo momento el mensaje que necesitamos compartir. Porque aquí se nos enseña que Pablo predicaba en la sinagoga, hoy en día sería poder compartir la palabra con los que son hermanos, y ese es un tipo de mensaje, y otro mensaje en la plaza con los que cada día concurren. En otras palabras, el mensaje evangelístico, ¿verdad? Que el Espíritu Santo nos ayude a dar en cada lugar el mensaje que necesitamos. Y algunos de los filósofos, de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? ¿Qué querrá decir este palabrero, verdad? Palabrero, alguien que habla mucho. Pues tristemente la historia se repite. Hoy nosotros estamos aquí. ¿Cuántos se han acercado? Desde que empezó, ¿cuántos se han acercado? 1, 2. Aunque no lo parezca, la mayoría... ¡Ay! Está bueno. La mayoría de los que nos ven, eso consciente o inconscientemente es lo que piensan de nosotros. ¿Qué estarán diciendo estos palabreros, verdad? Muchas de las cosas que decimos no entienden, pero qué triste. Sin embargo, hay que perseverar, ¿verdad? Continúa diciendo la palabra, y otros decían de Pablo, parece que es predicador de nuevos dioses. Muchos de los que están aquí, que ahora no escuchan, pero estaban escuchando anteriormente, porque di mi vuelta, y por lo menos sí en todas las bancas, mientras la bocina estaba encendida, en todas las bancas sí se oía, ¿verdad? Para muchos ellos dirán, bueno, estas personas, en el mejor caso estos evangélicos,
predican otra religión. Sin embargo, nosotros sabemos lo que dice aquí. Pablo y nosotros, por la gracia de Dios, predicamos el Evangelio de Jesús y de la resurrección. Tomándole, algunos de los que escuchaban a Pablo, le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza? ¿De qué hablas? ¿De qué hablas, fulano, pastor mengano? ¿De qué hablas? Pero a mí lo que me impresiona es que en este momento ya Pablo no solamente está compartiendo en la sinagoga, ya no solamente está compartiendo al aire libre en la plaza, ahora hubo alguien que escuchó y que llevó a Pablo al Areópago. En otras palabras, cuando uno es fiel en predicar donde Dios le abre puertas, alguien va a ser usado por Dios para llevarte a lugares de gobierno. Yo tuve un sueño antier, le compartí a mi padre ministerial, tuve un sueño antier donde en el sueño había un toro gigante que me perseguía. Ya ayer en la mañana cuando despierto le mando el mensaje al apóstol Byron, él ora por mí y demás, y ahí lo dejé. Y ahora que venía manejando digo, con razón, con razón el enemigo está enojado, porque yo sí creo que el hecho que estemos aquí es un acto profético. El hecho, ¿por qué? Porque la palabra dice todo lugar que pisar en la planta de nuestros pies, ¿verdad? Hace unos días, yo no estoy yendo todos los sábados porque nos falta personal en las taquerías y trabajo de noche. Les pido perdón por haber llegado tarde por eso. He dormido creo que unas 3 horas y media o algo así. Y hace como 3 semanas, el día que fue Enriquito con ustedes allá, ese día quería compartir una palabra y bueno, al final el apóstol le encomendó a otro y digo, gloria a Dios. Y hoy que no quería, entonces el apóstol Jorge me llamó ayer y me dijo, ¿puedes compartir mañana? Y le digo, ¿ya le habló a los demás? Dice, sí, los demás están ocupados o algo así, o ya predicaron, necesito que seas tú. Y como me molesta predicar en lugares abiertos, porque es incómodo. Hay que forzar la vista, hay que concentrarse, pero aquí la palabra nos da una enseñanza. Si somos fieles en predicar, primero en la sinagoga, en nuestras congregaciones, si somos fieles en predicar en lugares abiertos, en las plazas, como dice aquí que lo hacía Pablo, en algún momento Dios usará a alguien para llevarnos a predicar a lugares de gobierno. ¿Y esto significa que seamos mejores o seamos más importantes? No, pero sencillamente sabemos que cuando alguien en una posición de autoridad se rinde a Cristo, la ciudad va a ser mucho más bendecida. Definitivamente la ciudad va a ser mucho más bendecida. Así que a Pablo, algunos que decían este es un poco palabrero, de pronto introducen a Pablo al Areópago. Es lo que hoy en día sería el Congreso del Estado. Hoy en día vivimos en democracias con tripartición de poderes. En el tiempo de Atenas era democracia, pero no había tripartición de poderes. Era una asamblea. Era una asamblea y ahí se debatían los asuntos y ahí se tomaban las decisiones. El famoso demócratos o poder del pueblo, ¿verdad? Sin embargo, una de las grandes enseñanzas que aprendemos de la historia de Atenas es que la mayor parte del tiempo el pueblo se equivoca. La mayor parte del tiempo el pueblo toma decisiones contrarias a Dios si ese pueblo no conoce a Dios, ¿verdad? Lo he visto a lo largo de la historia y en mi propia vida que he tenido la oportunidad de viajar por diferentes países. Muchos lugares proclaman tener una democracia y sin embargo las decisiones que toman en esos países y en esos gobernantes son contrarias a lo que Dios enseña en su palabra. Por eso, bendita la locura de la predicación, ¿verdad? No es sabiduría humana.
Entonces le dicen a Pablo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Sin embargo, ya el Espíritu Santo nos había dicho de qué les hablaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección. ¿Por qué es tan importante hablar de Jesús? Bueno, sin lugar a dudas lo sabemos, ¿verdad? Y aunque ustedes lo saben, como dice la palabra, siempre vale la pena repetirlo para que estemos confirmados en la verdad presente. Hoy en día hay gente que predica el Evangelio del Reino y es correcto, porque Juan el Bautista predicó el Evangelio del Reino, el Señor Jesucristo predicó el Evangelio del Reino. Sin embargo, hoy hay predicadores que predicando el Evangelio del Reino se olvidan del Rey del Reino, ¿verdad? Entonces, yo he escuchado enseñanzas de gente predicadores famosos que dicen que no debemos predicar el Evangelio de Jesús, sino el Evangelio que Jesús predicó. ¿Y cómo es posible predicar el Evangelio del Reino sin predicar del Rey del Reino? Que no se nos olvide, como siervos de Dios, como ministros de la palabra o siervos de la palabra viva, que Jesucristo es el centro del Evangelio, ¿verdad? El Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de su Hijo, dice otras porciones de la palabra. Que no se nos olvide que en el centro de nuestra predicación debe estar la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando aquí se nos dice que predicaba el Evangelio de la resurrección, para mí es muy significativo porque lo que diferencia nuestra fe de otras creencias es precisamente la resurrección. En 1 Corintios se nos recuerda que si el Señor Jesucristo no hubiera resucitado, si no existiera la resurrección, fuéramos los más miserables de entre los hombres, porque nuestra fe sería vana, nuestra fe sería vacía, ¿verdad? Pero gracias a Dios por la resurrección de entre los muertos, en el cual Jesucristo es la primicia, fue el primero. Versículo 17 dice, y tomándole le trajeron al areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. ¡Qué tremendo! Qué tremendo que para la gente que se pierde el Evangelio sea locura. El Señor Jesucristo sea locura. ¡Qué terrible! Yo no sé usted, pero yo recuerdo antes de ser cristiano que para mí la Biblia era una locura. De hecho, yo leí la Biblia en el tiempo que era, antes de entrar a la universidad, pasaba yo el servicio militar en Cuba, leí la Biblia. Y no sé tú, pero uno de los pasajes que leí fue el libro de Job. Y cuando leí el libro de Job, qué bueno que Dios me tuvo misericordia. Yo leía cuando Dios le habló a Job, le dijo, ¿dónde estabas tú? Y decía, ay, qué Dios tan arrogante. ¿Y dónde estabas tú, Job? Y decía, ay, qué Dios tan arrogante, qué manera tan golpeada le habla a su supuesto siervo, ¿verdad? Qué tremendo cómo por causa de la influencia de demonios y de la mentalidad del mundo, la imagen o la visión que uno tiene de Dios es tan corrompida. Esto me recuerda el pasaje de los talentos, donde el Señor le da a uno 5 talentos, a otro 2, a otro 1, y el que le dio 5 los multiplicó y produjo otros 5, y al que le dio 2 produjo otros 2, y al que le dio 1 lo escondió. Y cuando dice la enseñanza, si no recuerdo mal, Mateo 25, cuando el Señor viene a preguntarle al que escondió el talento, ¿por qué lo escondiste? Le dijo, yo sabía que tú eres un Dios duro. Qué tremendo que muchas veces nuestra visión de Dios es esa. Dios es un Dios duro. Pero bendito sea Dios, Padre, que a través de Jesucristo se nos revela plenamente. Una de las claves que yo encuentro en la palabra está en Romanos 2, donde dice, ¿acaso ignoramos que es su benignidad la que nos lleva al arrepentimiento? Es verdad que necesitamos arrepentirnos,
definitivamente. Es verdad que sin Cristo somos pecadores, pero muchas veces la gente se convierte más recordándole que Dios los ama que azotándolo con vara. Muchas veces yo en desesperación, no por el Espíritu, sino en desesperación humana, he tratado de decirle a la gente, arrepiéntete que vas para el infierno, y su corazón está duro. Pero de pronto recuerdo el amor de Dios y le digo, Cristo te ama. Y esa misma persona tan golpeada por la vida y por el pecado, de pronto abre su corazón. Que no se olvide que Jesús es la manifestación plena, no solamente de la naturaleza de Dios, sino sobre todo del amor de Dios, que es precisamente la esencia de la naturaleza de Dios. Me impresiona cuando en Éxodo se nos enseña que Moisés le pidió a Dios que le revelara su gloria. Y cuando el Espíritu Santo habla de la gloria de Dios, le dice, Jehová, que perdonas, que eres misericordioso y perdonas. ¿Qué sería de nosotros si no fuera por el perdón de Dios? Y a veces queremos golpear a los demás, ¿verdad? Bien, así que Pablo, versículo 22, ya en el Congreso de Atenas, les dice así a los atenienses. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, del Congreso, de la Asamblea, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Es decir, que la mayoría de las personas son creyentes. La mayoría de las personas tienen una fe. Ahora, el punto es, ¿será esa fe conforme a la verdad de las Escrituras? Porque la gente, por tener fe, en lo primero que tiene fe es en ellos mismos. No, yo tengo fe en mí, y todo el que tiene fe en uno, y yo puedo, y yo... Y una de las cosas en las cuales el Señor me ha hecho meditar en los últimos tiempos es, ¿qué cosa es el pecado? ¿Qué cosa es el pecado? Hace 2 años, un ministro brasileño, que es misionero en Europa, en el país de Suiza, compartió una visión que tuvo, donde Dios tuvo una experiencia muy tremenda con el Espíritu Santo, y en esa visión el Espíritu Santo le decía, mi iglesia no se arrepiente. Mi iglesia no se arrepiente. Entonces en la visión él veía que las naciones estaban siendo sacudidas y Dios le decía, el problema no es la gente del mundo, el problema es que mi iglesia no se arrepiente. Entonces en la visión él veía que Dios le mandaba una carta a todos los cristianos de la tierra, a todos. Y en la carta veía a Marcos Witt, veía su nombre, veía Byron Walter, todos, no había nadie que no recibiera la carta. Y la carta decía, mi iglesia no se arrepiente. Yo, como es alguien que conozco, a mí aquello me choqueó. Y estuve 2, 3 meses estudiando, meditando, y yo le preguntaba al Espíritu Santo, ¿por qué dices que no nos arrepentimos? Yo sé que hay ministros que de pronto están adulterando, algunos quizás murmurando, quizás... Pero, ¿qué cosa nos puede afectar a todos al mismo tiempo? Delante de ti, ¿qué pecado nos puede afectar a todos al mismo tiempo? Después de 2 meses de meditación en esa visión, en esa palabra, empecé a entender que el humanismo muchas veces nos afecta más de lo que imaginamos. ¿A qué me refiero? A querer hacer incluso las cosas para Dios sin Dios. Y aún como ministro, ¿cuántas veces queremos hacer algo porque pensamos que es lo que tenemos que hacer y no es lo que Dios nos mandó a hacer?
los evangélicos, por llamarnos de alguna manera, los protestantes sabemos que nadie es salvo por obras de la ley, ¿verdad que sí? Todos somos salvos por gracia, ¿verdad que sí? Por medio de la fe, pero la fe no es creer que Dios es bueno y voy a hacer lo que se me ocurre, eso no es fe. Romanos 10 dice que la fe viene por el oír, y por el oír una palabra rema de Dios. Es decir, que la fe es la confianza que tú tienes cuando escuchaste que Dios habló algo a tu espíritu y Dios te dice, mañana vas a predicar en la Plaza Grande, pero yo no quiero, pero tú mañana vas a predicar en la Plaza Grande, porque te lo pide el apóstol Jorge Medina, que es el que hemos reconocido al frente de este ministerio para presidirnos, para coordinarnos, y dice el apóstol Jorge que no hay ahora otro disponible, que tiene que ser tú. Pero no me gusta predicar de esa manera, pero lo vas a hacer. Entonces, cuando en tu espíritu hay un testimonio que Dios te está hablando algo, y lo crees, en otras palabras, y lo obedeces, ahí entonces estás caminando por revelación. De hecho, a mí me impresiona en Hechos 16, pero por la influencia de estos ellos tres tuvieron que hablar con los apóstoles y con los ancianos. Y ahí Pedro les predica, recuerden hermanos, como cuando yo no creía, y ni ustedes tampoco, que la salvación era también para los gentiles, Dios manifestó a través de la casa de Cornelio, precisamente lo que nos recordaba el profeta Freddy, cómo la salvación también es para los gentiles. Y ahí entonces luego Bernabé y Pablo dan testimonio de el ministerio a los gentiles que el Espíritu Santo venía haciendo a través de ellos. Y entonces Santiago dice, ahora entiendo, ¿verdad? Y ahora recuerdo que es preciso que sea reedificado el tabernáculo de David que estaba caído. Después de esa gran victoria, donde ya todo el presbiterio apostólico de ancianos que había en Jerusalén, desde el cual se enviaban los ministros a las naciones, después de esa gran victoria viene la discusión entre Pablo y Bernabé. Y Hechos 16 se nos enseña que Pablo había salido con Sila y con otros ministros hacia Bitinia, y cuando va a entrar en Bitinia el Espíritu Santo se lo prohíbe. Y de pronto Pablo dice, no, voy para tal lugar, y el Espíritu Santo no se lo permite. Yo no sé tú, pero a mí ese pasaje me impresiona. Porque eso me enseña que después de que Pablo había sido usado poderosamente por el Espíritu Santo, de pronto Pablo sale a la obra misionera y sale sin la dirección del Espíritu Santo. Porque si Pablo hubiera salido con la dirección del Espíritu Santo, no hubiera tratado de entrar en una ciudad donde el Espíritu Santo se lo hubiera prohibido.
Y dice, bueno, espérame, es que tengo que ir para Quintana Roo, tengo que ir para Cancún, hay mucho pecado en Cancún, y cuando está por entrar a Cancún, el Espíritu Santo le dice, te lo prohíbo. Bueno, espérate, me voy para Yucatán, madre hija, me voy para Yucatán, y dice, no, tampoco es para allá. Ahí vemos a un Pablo siendo ya un ministro maduro que había perdido la brújula del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque le afectó el humanismo. Le pareció correcto que eso era lo que tenía que hacer. Por eso, esta palabra que yo quería compartir con ustedes en amor, una advertencia primeramente para mí y para todos. Lo que estás haciendo hoy en día es realmente guiado por el Espíritu Santo, ¿o es lo que te parece que tenías que haber hecho? Lo que estás haciendo hoy en día en el ministerio es por revelación y guianza del Espíritu Santo, ¿o es porque ya lo venías haciendo hace mucho tiempo y ya sigues en la rutina de seguir por ese camino? Por eso yo decía al principio, de lo que quiero hablar es la necesidad que tenemos de ser guiados por el Espíritu Santo. De hecho, Romanos 8 dice, los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. No los que van a la iglesia, no los que se congregan todos los domingos, los que son guiados. Bien, se cumplió el tiempo, así que, Padre, te damos gracias. Señor, yo quiero decir, como dijo Pablo, yo no pretendo haberlo alcanzado. Yo reconozco, Señor, que la guianza del Espíritu Santo en mi vida es insuficiente, lo reconozco, te pido perdón y te ruego que tengas de mí misericordia. Pero te ruego también por mis consiervos, Señor, y que se quede en nosotros el anhelo, Señor, de hacer como hizo Pablo en Hechos 16. Pablo paró la agenda, Pablo paró el viaje misionero, y no solamente Pablo, Silas, Lucas, Timoteo, se pusieron a orar, se pusieron a ayunar, se pusieron a esperar, hasta que tú le hablaste a Pablo en visión de noche y vio esa visión del varón macedonio que decía, ven y ayúdanos. Padre, si alguno de nosotros tiene que parar, si alguno de nosotros tiene que, quizás no, el que es pastor no dejar de pastorear, pero de alguna manera tiene que bajarle al ritmo de su pastorado, al ritmo de su ministerio y considerar, ¿estoy yendo en la dirección correcta? ¿Lo que estoy haciendo es por rutina, es porque ya traigo el impulso de los años, o realmente es por una dirección tuya, Espíritu Santo? Te ruego, Espíritu Santo, que verdaderamente seamos guiados por ti. Juan 7, 17, 18 nos enseña, el que quiera hacer la voluntad de Dios, este sabrá si mi doctrina es de Dios o no. Señor, ministra nuestro corazón. Concédenos, Padre, el deseo de querer hacer por tu voluntad. Que se cumpla en nuestras vidas lo que dice tu palabra. Tú eres el que pones en nosotros el querer por el hacer, por tu buena voluntad. Guíanos, Padre. Llénanos de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Saludos.